Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Cristo les ama. Bueno, primeramente quisiera predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, ir y predicar este Evangelio a toda criatura. Primeramente, le pido la dirección a mi Dios que me ayude para poder compartir este mensaje maravilloso, este mensaje poderoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera adentrar a las Santas Escrituras. Bueno, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16, quisiera empezar por allí. Dice: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, es una parte muy importante donde la iglesia primitiva del nombre de Jesús se fundamenta, donde la iglesia del nombre de Jesús arranca. Entonces, si usted y yo nos aferráramos, si usted y yo tuviéramos esa visión de cualquier ángulo, desde cualquier distancia, ver al blanco, ¿por qué la palabra de Dios me dice que Dios fue manifestado en carne? Hoy en día muchas personas pues pueden especular, pueden decir o transformar a su manera la palabra de Dios. Si dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, la palabra indiscutible quiere decir que no hay opción, que no hay por qué discutir, sino que hay que acertar que es así. Que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, si nosotros decimos que Jesús es el Dios manifestado en carne, pues no lo decimos porque queremos, sino porque la Biblia dice y acierta que Jesús es Dios. Y por eso creo que Él es nuestro creador. Por eso creo que Él es nuestro fundador. No solamente es el Cristo, no solamente es un Salvador, no solamente es un Mesías, no solamente es un profeta, sino que Él es Dios. Él es Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Dios, que es en su nombre. Vea conmigo. Quiero que vea conmigo. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. A mí me gusta trabajar con Biblia. No podemos explicar la palabra sin tener una razón, sin nosotros tener una explicación, sino que conservar la palabra de Dios y explicarla. Porque hoy en día a veces necesitamos una explicación de unos que creen y otros que no creen que quién es Jesús. Jesús es nuestro creador. Jesús es el Dios viviente. Y vamos a mostrarlo por la palabra de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que la Biblia dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, si usted se pone a pensar, ¿qué es verbo? ¿Qué significa la palabra verbo? La palabra verbo proviene palabra. Yo digo una palabra. Y esa palabra, ¿quién la dijo? Yo mismo, es mía. Yo soy el que está hablando. En el principio era el verbo era con Dios y este era Dios. Y mire, noten en cuenta, ahí mismo en el verso 10, 1:10, en el versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no le conoció el mundo?
Porque cuando Él se manifiesta, cuando Él viene, cuando Él desciende, Él no va directamente y les dice, ¡hey, hey! Presten atención que yo soy Dios. No, porque la palabra de Dios tenía que cumplirse paso a paso. La palabra de Dios tenía que ser desglosada paso a paso, porque él venía viajando, o sea, su cumplimiento venía viajando a través de profecías para que pueda cumplirse. Y dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y si notamos en cuenta, en el versículo 18, del 1:18 dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. No hay más. Si nos ponemos a voltear la Biblia, nos ponemos a voltear la palabra de Dios, nos ponemos a voltear entonces una y otra vez, vamos a encontrar lo mismo, que Jesús es Dios. Sino que Él no dice en el momento, no les explica ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los seduceos, a nadie les explica, yo soy Dios, porque ellos no le iban a creer. Por lo tanto, Él tenía que hablar por parábolas. Usted lo sabe, y yo también lo sé, que eran parábolas para que ellos no entendiesen, porque el reino no les era dado a ellos, sino a aquellos que creían. Aquellos que creían. Mire lo que dice. En el versículo 11, en San Juan 1 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No era para todos. No era para todos, sino para aquellos que creían a la palabra de Dios. Y yo sé que usted ha creído a la palabra de Dios. Qué bueno que usted ha creído a la palabra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos legítimos, sin nada más que discutir. Dios es un misterio, pero Él le revela el misterio a aquellos que son suyos y le reciben al Señor de corazón. Ahora, sé que hoy en día muchos creen que Jesús, Él es Dios. Pero ¿por qué no son bautizados en el nombre de Dios? Porque así les han enseñado, que solamente deben creer que Jesús es Dios, pero hay que bautizarse en otras manifestaciones. Pero en cuanto a la Biblia habla que hay un nombre que sobre todo nombre es. La Biblia nos dice y nos enseña que no hay más quien pueda salvar. Y no hay nadie que pueda doblegarse ante ese nombre, sino en el nombre de Jesús. Y si usted se dobla ante ese nombre, ¿por qué usted no invoca el nombre del Señor en el bautismo como está en el libro de los Hechos? ¿Por qué? Porque ha entrado en la iglesia duda. Pero yo quisiera seguir un poquito más explicando en el capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 1. Yo quiero explicarle algo. Juan el Bautista, cuando él llegó y pregonó la palabra de Dios, es claramente que dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz, Juan lo dijo, lo explicó, que él no era el Mesías, que él no venía a perdonar pecados por medio del bautismo, sino que se arrepintiesen, porque detrás de él venía uno más poderoso y que era antes de él. Él lo declaró claramente, que él no era digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Quién es digno de hacerlo aquí en la tierra? Nadie. Ni aún somos dignos de mencionar ese nombre maravilloso, pero Él nos ha reconciliado, nos ha hecho un valor tremendo delante de su presencia para invocar ese nombre maravilloso. Estoy seguro que usted bautiza en otros títulos. Estoy seguro que usted invoca el nombre para expulsar demonios.
Estoy más que seguro que usted invoca el nombre para que reciba sanidad el pueblo. O el nombre para hacer muchas cosas, para que se efectúen. Pero ¿por qué no invoca el nombre del Señor para bautismo? Mire, capítulo 3, versículo 9. Usted conoce esta historia. Usted la conoce mejor que yo. Respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijeres las celestiales? En el versículo 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién más puede estar en el cielo? ¿Quién más? Si a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Y por qué la palabra de Dios dice que Dios fue manifestado en carne? Yo quiero que usted piense y se enfoque, que entre allí y se enfoque en la palabra de Dios. Si Dios fue manifestado en carne, ¿cuál Dios llegó a la tierra y empezó a hablar? Solamente fue el Dios hombre Jesús. Hoy estoy seguro que está en el cielo. Está en su trono, está ahí, está observando lo que está pasando. Alguien fue llevado por el Espíritu a los cielos. Y le fue mostrado por el ángel del Señor que solamente vio uno sentado. Y vio uno semejante como hijo de hombre. ¡Ay, aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. En el capítulo 6, versículo 62, quisiera que me ayude usted. Ahí mismo de San Juan, no me voy a abrir a otro lado. Capítulo 6, versículo 62. Dice así, pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida a la carne, para que nada aproveche las palabras que yo he hablado, son espíritu y son vida. Si usted se volviera al versículo 62, solamente ese versículo. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ay, hermano, si Jesús nunca, muchos dicen que Jesús no había existido antes. Pero ¿quién creó el mundo? Usted me va a decir que es Jehová de los ejércitos. Usted me va a decir que es el Padre. Está bien, es correcto. Es el Padre quien creó todas las cosas. Pero el Padre hoy tiene un nombre, que es Jesús. Lo que pasa es que mucha gente no ha sido explicada que al Señor, nuestro Dios Todopoderoso, le fue dado un cuerpo aquí en la tierra. Y hoy ese cuerpo está en los cielos. Por eso es que la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles también fue, creído en el mundo y recibido allá arriba otra vez en gloria. Mire, yo quisiera seguir narrando y explicando un poco más de la palabra de Dios, pero solamente quiero ver lo último en San Juan capítulo 14. Váyase un poquito despacito en el capítulo 14. Capítulo 14. Ya. Capítulo 14. En el versículo 10. Ay. No más quiero que se pare. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, no tenemos que darle vuelta al rollo, por favor. No tenemos que tener más, como le digo, más búsqueda, a dónde más ir y empezar y inventar cosas, sino hablar lo que la Biblia dice. No hay más. En absoluto no hay más.
Aquí, en realidad, mucha gente cree a su manera, otra gente cree a otra manera. Felipe dudaba de la palabra de Dios. Y Felipe le hace preguntas al Señor, pues, muéstranos al Padre. Quizás cómo es que este hombre estaba angustiado, porque aún no estaba seguro. ¿Cómo es que este hombre estaba tan angustiado? Y decía, pues, maestro, o de pronto, oh, maestro, oh, Señor, ya, pues, tanto que hablas del Padre, pues yo quiero verlo. Muéstranos al Padre y entonces nos basta, entonces vamos a creer. Ay, entonces el Señor ahí lo cogió y ¡pam, pam! Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿Cómo pues dice que te muestra el Padre? Ay, aleluya. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Le dice. Las palabras que le hablaba Jesús, no le hablaba porque él quería, sino el que estaba dentro de Jesús. Es aquel que le hacía hablar, que era el Padre. Jesús y el Padre es uno solo, no hay más. No puede decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, sino que hay un nombre que sobre todo nombre es. Si usted observa en el libro de los Hechos, capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 y 12. Yo quisiera revisarlo, solamente allí me voy a quedar. Hechos, sí, aquí están los Hechos. Búsquelo, le doy tiempo, búsquelo. Vamos a observar lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre dice. El hombre puede decir misa, el hombre puede decir lo que quiera. Pero la palabra de Dios es una palabra seria de Dios. No puede mentir. Capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Voy a leérselo detenidamente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Acaso habrá otro nombre? No hay otro nombre que pueda salvar. No hay otro título que pueda salvar, porque las manifestaciones de Dios, Padre es manifestación, Hijo es una manifestación gloriosa de Dios, Espíritu Santo es otra manifestación, pero hay un nombre que usted puede ser salvo. Es el nombre de Dios. Isaías profetiza la venida del Señor. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y pondrá por nombre, ¿qué? Era Emmanuel, hermanos. Emmanuel, para usted y para mí traducido es Dios con nosotros, que se cumple en el libro de Mateo, que es el nombre de Jesús. Dios con nosotros. Eso es todo. El Señor le dice a los discípulos, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dijo el maestro, y yo me aferro y me agarro a la palabra de Dios, empiezo a escudriñar, empiezo a desmenuzar, empiezo a buscar, entonces el Señor tendrá que confirmarme por medio de la palabra. Bueno, esta es la primera parte, y yo quisiera que en el segundo video quisiera seguir explicando, y quisiera que asimismo observemos la palabra de nuestro Dios, y bueno, mañana haré otro video. Gracias al Señor. Gracias a mi Dios. Dios me los bendiga.